Muy bien, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta tercer webinar del mes del medio ambiente que GeoCycle y Holcim está organizando. Gracias por su participación. En unos momentos comenzaremos con esta webinar. Vamos a esperar un minutito más que Ivette parece que tuvo algunos problemas técnicos para unirse a la conferencia, pero en un par de minutitos estaremos con ustedes. Muchas gracias. ¿Cuántos registrados hay? ¿Tienen el dato? Sí, ahorita tenemos 181 participantes y siguen sumando, Gustavo. Yo creo que daremos inicio a la presentación de nuestro panelista del día de hoy. El día de hoy nos complace presentar a Gustavo Solórzano. Gustavo Solórzano, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Y bueno, Gustavo es ingeniero industrial egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, de Guadalajara, Jalisco. Obtuvo la maestría en Ingeniería Ambiental en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y una más en Ciencias y Técnicas de Ambiente en la Escuela Nacional de Puentes y Caminos en la Universidad de París, en París, Francia. Ha asistido a cursos, seminarios y talleres sobre residuos en Alemania, Holanda y Japón. En el ámbito profesional, Gustavo, después de laborar como ingeniero industrial en empresas de manufactura de computadora y relojes de pulso, se desempeñó en el campo de la consultoría ambiental, tanto en firmas de ingeniería como consultor independiente. Bajo esta modalidad, ha sido consultor de la Agencia de Cooperación Alemana, GTZ y GIZ, la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, del Arctic Monitoring and Assessment Program, el Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente, entre otros fundamentalmente en temas de residuos sólidos urbanos y peligrosos, y el mercurio como sustancia tóxica. Fue consultor y asesor estratégico en el programa de aprovechamiento energético de residuos que la GIZ desarrolló en conjunto con CENERT-Semarnat. Participó en el estudio Guías de Buenas Prácticas para el Manejo Integral y Ambientalmente Adecuado de Residuos de Aparatos Electrónicos y Electrónicos de México, para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como consultor de Curatso como empresa titular del contrato. También colaboró aportando el diagnóstico de los residuos en América Latina y el Caribe para el Regional Waste Management Outlook para el PNUMA. E igualmente fue invitado por el Banco Mundial para participar en la actualización 2017 del documento global What a Waste en la región de América Latina y el Caribe. En el sector público colaboró en el Departamento del Distrito Federal en la Dirección Técnica de Residuos Sólidos de 1989 a 1992, así como del Instituto Nacional de Ecología como director de investigación en residuos y sitios contaminados, cargo al que renunció en el 2011 para dedicarse desde entonces a la consultoría independiente. En el ámbito gremial, es director de residuos y sustancias tóxicas de la Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental y representante para México de la División de Residuos de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, y actualmente es socio director de CIPRA SC. Muy bien, pues ya tenemos nuevamente aquí con nosotros a Ivette. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias y le damos la bienvenida nuevamente a Gustavo. El tema que tocaremos el día de hoy es el tema de los residuos COVID, que con la pandemia, pues evidentemente el reto de la gestión de los residuos se ha incrementado y nos convierte en un momento de ser innovadores y de saber que no solamente es un tema ambiental, sino un tema también de salud pública
que puede afectar a todos los involucrados en el manejo de los residuos. Pero entonces, ¿qué están haciendo todos los países en el mundo y todas las regiones? Es justamente lo que vamos a escuchar el día de hoy con Gustavo, que nos va a hablar de este tema. Adelante, Gustavo. Bien. Bien, pues muchas gracias, Ivette, Patti, Claudia también, por la presentación y por la invitación, por supuesto, para participar en este webinar. Gracias a Holcim y Geocycle por la invitación y por estar organizando este tipo de eventos en los cuales creo que es importante el tema de los residuos, que pues ha estado por ahí un poquito en un segundo o tercer plano. Entonces creo que es importante también, como lo vamos a ver ahora, resaltar la significancia que tiene el sector y más en condiciones como las que estamos pasando actualmente. No tengo una agenda, solamente en vez de utilizar tiempo para eso, quisiera comentar rápidamente que es una presentación no de cómo diluir el cloro y aplicarlo para desinfectar o los tapabocas o estas cuestiones de tipo ya muy práctico, sino que tiene una visión un poquito más de tipo sí técnico, porque vamos a ver tres aspectos de residuos sólidos urbanos: los residuos peligrosos, biológico-infecciosos, o los biomédicos, o de unidades de salud, como se les llama en otros países, y también un poquito de reciclaje, pero más bien también una consideración desde el punto de vista social. Vamos a ver lo que pasa en México, algunos datos como un poquito una cobertura amplia de lo que sucede en estos tres elementos en todo el mundo, y vamos a concretar en lo que es un par de casos, primero en la Ciudad de México, en lo que tiene que ver con RPBI, con los peligrosos biológico-infecciosos, y después veremos lo que está pasando en Brasil gracias a un estudio que se ha hecho allá sobre los empleados de limpieza. Entonces, para entrar en materia y primeramente darle un poquito de la cuestión pictórica o estética con imágenes, antes de entrar en tablas y cuadros y figuras y números, de esto que viene a representar lo que es la respuesta que se dio desde las diferentes trincheras, los diferentes organismos públicos, privados, internacionales, globales, el sector social, ONGs, la academia, la parte científica profunda. Tenemos, por ejemplo, este multicitado estudio. Perdóname, Gustavo, que te interrumpa, pero creo que no se está viendo tu ¿Perdón? presentación. No se está viendo tu presentación. ¿No se está viendo la presentación? No. Listo. ¿Sí? Así es. ¿Se ve? Correcto. Gracias. Bueno, les comentaba que quería iniciar con esta, pues una mención breve. Hay muchísima información, muchísimos documentos, como les comentaba, una respuesta prácticamente inmediata de los diferentes sectores interesados, involucrados y trabajando desde la parte de salud, por supuesto, inicialmente, y luego después de las instancias y organismos que tienen que ver un poquito más de manera indirecta con salud, pero con los residuos y con la protección de los trabajadores, con las tecnologías, con las metodologías para lo que es el diario trabajo de esta tarea tan importante. Entonces, les comentaba que estaba desde la parte académica y la ciencia pura con esta investigación o ciencia básica para lo que es determinar, por ejemplo, la persistencia de los virus en diferentes superficies, o bien ciudades como Buenos Aires, también Argentina, el país hizo su propio documento. WIEGO, que es una ONG de mujeres en la informalidad, también inmediatamente produjo este material para protección, tanto para hombres y mujeres. ISWA, también lo que es ABES, la Asociación Brasileña de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, que es la contraparte de AMICA,
Amica es el capítulo mexicano de AIDIS y Aves es el capítulo brasileño. Tenemos también, por supuesto, en México la cartilla que elaboró la Semarnat con las mejores prácticas para prevención de COVID en el manejo de residuos sólidos urbanos. Entiendo que la ingeniera Regina Trigueros presentó este documento ya en algún anterior seminario. Pero bueno, aquí lo interesante es también que gracias a nuestros colegas brasileños, aquí tenemos ya la cartilla traducida al portugués, gracias a esta Asociación Brasileña de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Pues ya está disponible en 2 idiomas, no sé si nuestros colegas de Semarnat están escuchando por ahí, ya está esta otra versión. Chile, la Asociación de Estados Unidos de Residuos Sólidos de América del Norte con Canadá y Estados Unidos, ISWA otra vez, también Somers, que Aletia Vázquez, la doctora, también colaboró mucho y está en esta Sociedad Mexicana de Expertos en Residuos, y así mucha información que se fue generando y que está disponible por todas partes, así es que afortunadamente hay instrumentos a los cuales recurrir en muchas partes. También quise en este repaso gráfico, pictórico, hacer una referencia a lo que es la prensa, es decir, la comunicación como un elemento bien importante en esta condición, en esta situación de pandemia, en todos sentidos, y la prensa como una manera de difundir lo que está sucediendo cotidianamente. En este caso vemos, por ejemplo, noticias serias: han muerto por coronavirus 94 trabajadores del servicio de limpia. Esto es, digamos, una información no validada, lo que tiene que ver un poco la información de la prensa, que es, dependiendo de la fuente consultada, puede ser una fuente sólida, muy bien documentada, o bien de lo que es la parte empírica o práctica, ¿no? En este caso hay mucha información proporcionada, por ejemplo, por los empleados directamente de limpia, o bien por las autoridades o por academia, etcétera. Entonces es importante ver a dónde nos lleva la fuente que genera estos datos. Y siempre hay algunas, por ejemplo, dice, en abril se duplicaron los residuos tóxicos. Los reporteros no tienen que ser expertos, los residuos no son tóxicos, son infecciosos o biológico-infecciosos de acuerdo a la normatividad mexicana. Entonces, digamos, hay ciertas noticias que es importante verificar, sobre todo con tanta abundancia de fake news y de noticias de dudoso origen. En este caso, simplemente es la información que se genera cotidianamente a través de la prensa. El Canal 11, que me hablaron hace rato, mañana hay por cierto, un programa de COVID y medio ambiente, pero bueno, yo voy a estar en el Senado, así es que mañana les hago la publicidad aquí al Canal 11. Mascarillas y guantes tardarán años en degradarse, alertan ambientalistas. Esto, por supuesto, las que son de cierto material, básicamente polímeros o plástico. Los mascarillas de tela de algodón, pues por supuesto no es el caso. Y aquí quisiera referir también, tenía otras noticias de otros periódicos, pero de repente vi en uno que decía que si yo publicaba sin permiso me iba a tener que ver con los abogados del periódico, entonces quité todo eso de esos otros periódicos y dejé estos, espero que no haya problema. También otras notas que tienen que ver con una consecuencia del encierro, del confinamiento, de las medidas de higiene, de prevención, con lo que es la utilización de las bolsas de plástico. Aquí también vemos, por ejemplo, resurge el uso de las bolsas de plástico por la contingencia, y pendientes en el Congreso 40 proyectos para reciclaje de plásticos. Es decir, hay una tendencia, hay una evidente ventaja del plástico en estas condiciones, pero aquí lo que habla este oportunismo es de que hay un riesgo de un cierto abuso, de querer echar para atrás todas las normas o leyes, lo que se había avanzado para regular este material, aprovechando las ventajas que evidentemente tiene el plástico en ciertos usos, ¿no? Bueno, estas fotos son del mismo periódico, simplemente también para amenizar. Este es un empleado del INCLEA de la ciudad que se hizo su propio equipo, es el mismo personaje. Vean este frasco de PET, un garrafón de PET con unas mangueras y su tapabocas que el propio empleado se fabricó.
Esto ya es un poco más lejos, es en Filipinas o Indonesia por allá, y cómo inmediatamente en las playas, en los mares, océanos, aparecieron lo que son mascarillas, tapabocas, guantes, etcétera. Esto es un problema que está creciendo porque hay un crecimiento enorme con el uso de estos productos, y por supuesto se están desechando frecuentemente de una mala manera. Aquí son alrededor de 100 tapabocas que se juntaron en un par de playas de esta zona. Si recordamos, estos 5 países que es Indonesia, Filipinas, Vietnam, creo que Camboya y China generan el 25% de los residuos que se van al mar de plástico. Entonces es una zona muy, muy crítica. Y bueno, entrando un poquito ya en materia, quisiera empezar con este documento que publicó la ONU, la Oficina Regional de América Latina en Panamá y el Caribe, solamente que se adelantó. Si vemos aquí, este documento se refiere a políticas para la recuperación, es decir, para después, una vez que pase cuando menos lo más difícil de la pandemia, recomendaciones que se hace para la mejora de los sistemas de gestión de residuos. Entonces, como un resumen de política, habla de proporcionar una respuesta ambientalmente adecuada a la emergencia, pero después la gestión de residuos como un sector clave para reconstruir mejor. Es decir, el sector residuos, después de la pandemia que ha venido a develar tantas cosas, el mal estado de los sistemas de salud en nuestro país, pero también en Estados Unidos o en Italia, y otras cosas que ha venido a develar, también vino a develar lo que pasa con el sistema de gestión de residuos y sobre todo su importancia al mismo nivel de otros sistemas como puede ser el de salud, el de abastecimiento de agua, el abastecimiento de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, de manera que sea considerado por decreto esencial. Yo no sé ningún país, no conozco ningún país que no haya considerado esencial al sistema de gestión de residuos de las ciudades. Entonces, aquí también, bueno, esta fotografía que está por acá, me hicieron favor de publicarla. Es una fotografía de un equipo de un incinerador de residuos biológicos infecciosos en México, de cuando hacía protocolos de prueba por allá por los 90s, cuando apareció la norma 87 en 1995. Este resumen de la política básicamente tiene durante la fase de recuperación, es decir, ya en vías de regresar a la normalidad, cierre progresivo de basurales, aumentar la capacidad de tratamiento de los residuos. En la región ciertamente es un problema. En el caso de Guayaquil, por ejemplo, se vio, lo vamos a ver más tarde, pero en México quizás no es tanto. Si recuerdan, cuando se publicó la norma 87, se generó una infraestructura para el tratamiento, transporte, etcétera, muy grande. Después, por presiones de la Secretaría de Salud, se desclasificó una serie de residuos peligrosos biológicos infecciosos. Entonces, una gran infraestructura que había para tratamiento de residuos de todo tipo, de incineración, microondas, radioondas, autoclaves, etcétera, quedaron ociosas. Algunos se reconvirtieron, otras quedaron ociosas, pero creo que en México pudiera ser que para una situación normal estamos suficientemente abastecidos en la capacidad de tratamiento. Fortalecer la resiliencia y la preparación del sector para circunstancias que pueden volver a aparecer. Priorizar la prevención de los residuos y la circularidad en los enfoques de la gestión, y un marco propicio para la gestión sostenible de los residuos. Bueno, vamos a entrar ya a lo que sería algunos números, algunas cifras de lo que es las consecuencias, la influencia, los cambios que ha venido generando en estas diferentes categorías de residuos en diferentes lugares, básicamente de la región, pero también veremos algunos casos europeos y de Asia, de los países básicamente del sureste asiático, China, Japón. Vemos para empezar que en la Ciudad de México hay una reducción en la cantidad de residuos que se llevan a relleno sanitario. Es importante aclararlo, no es la generación, solamente lo que ya se lleva de las estaciones de transferencia a los rellenos sanitarios que están fuera de la Ciudad de México. Es decir, hubo un descenso de casi un 10% de la cantidad promedio que había en el 2019, de un promedio de 8,000
31 toneladas por día, promedio anual, a lo largo de todo el año, se redujo a 7.268 toneladas por día. Acuérdense que la cantidad total que se genera es alrededor de entre 12.000 y 13.000 toneladas, pero estamos hablando que en este caso las delegaciones o alcaldías son las que llevan los datos de generación, recolección, pero las oficinas centrales son las que llevan los datos de lo que se transfiere y se lleva a disposición final. Entonces hay una diferencia importante en lo que se genera y lo que se dispone. De hecho, por ejemplo, Brasil con el Ministerio de las Ciudades, que es el responsable de generar la información relativa a los residuos, cada año religiosamente publica un documento con todos estos datos, equivalente a nuestro diagnóstico básico, pero no publica la generación, solamente la recolección. La generación la publica Abrelpe, que es una asociación de empresas privadas que sí determinan el volumen de generación, puesto que es importante para sus actividades empresariales. Entonces, esto es lo que pasa en México con relación a lo que se va a los rellenos sanitarios, a donde se envían los residuos fuera de la ciudad. En Buenos Aires se tiene en la ciudad, en lo que es Cava, la ciudad capital, 32% menos, y ya considerando la zona ampliada conurbada de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, son 14% menos, y lo que son los urbanos no domiciliarios, es decir, lo que son residuos comerciales de fuentes de instituciones, oficinas educativas, etcétera, un 41%, evidentemente por el cierre de estas actividades. En Colombia nos vamos a que Bogotá esa reducción fue de 25%, mientras que en Chile fue de 30 a 41 en ese rango, siempre los mismos urbanos no domiciliarios. En el caso de Guayaquil fue un problema, si recuerdan, hubo ahí un brote importante que se salió de control. Entonces ahí el problema fue tan serio que no se pudo tener un registro, un inventario de cuáles enfermos contagiados, confirmados, estaban en qué domicilios. Entonces llegó el momento que el contagio creció tanto que no se pudo llevar ese orden, ese registro, y entonces para evitar el riesgo se decidió que todos los residuos domiciliarios de casa-habitación eran infecciosos y fueron llevados a tratamiento por esa situación. Un estudio reciente, que es el que vamos a ver más tarde, en 23 ciudades capital de Brasil. Brasil tiene 26 estados y un distrito federal. En 23 ciudades, incluyendo Brasilia, se hizo un estudio y se encontró que bajó la generación de 4 a 19%. En este rango estuvieron esas 23 ciudades con una media de 10% de descenso en lo que es la generación. Y la generación per cápita bajó de 900 gramos a 810 gramos en kilogramos habitante día. Estados Unidos, por ejemplo, un caso también de residuo sólido urbano, pero con esta compra de liosol y estos desinfectantes y todo, se tuvo un incremento del 300% en la generación de este tipo de envases, polietileno básicamente, a raíz de la pandemia y con toda esta, pues todo este crecimiento en la demanda. Si recuerdan también otros productos como el papel de baño, todo esto creció la demanda un poquito sin razón, pero fue una razón que también fue lo que explicó este crecimiento. La Unión Europea se privilegia recolección puerta a puerta sobre lo que es centros de acopio, que en un principio se cerraron, ya están abriendo casi todos, pero para evitar la confluencia de ciudadanos en los centros de acopio se cerraron y se dejó solamente la recolección de puerta a puerta. Nos vamos al sudeste, a Asia, al sudeste asiático. En Tailandia, en Bangkok, por ejemplo, se incrementó el 15% básicamente con plástico, por lo que creció esta generación, por la entrega de comida. El pedir a domicilio alimentos se triplicó en Bangkok, por eso el crecimiento y la composición básicamente de plástico de estos materiales en esta corriente. En Wuhan, esta ciudad donde se generó el problema, que tiene como 11 millones de habitantes más o menos, generaban de 12,000 toneladas por día, más o menos como la Ciudad de México, y hubo una reducción casi del 50%, bajó de 12,000 a 6,800 toneladas por día.
Allá tienen 9 sitios de destino final, digamos, o disposición final, 2 rellenos sanitarios, 5 incineradores con recuperación de energía y 2 instalaciones, digamos, de pretratamiento, básicamente separación y todo esto. La decisión fue que todos los residuos que se iban antes a estos 9 sitios fueron encaminados a las 5 plantas de incineración como una medida de seguridad para incinerar todos estos residuos en la ciudad donde se generó la pandemia. En Japón vemos que en marzo, comparativamente de marzo de este año al marzo del año pasado, una caída de 13.4%, mientras en residuos sólidos urbanos, mientras que en otras ciudades como Chiba, que está ahí frente a Tokio, donde está Tokyo Disneyland, bajó un 4.6% y en Osaka 6%. En Grecia, este es un dato del presidente de ISWA, creció lo que es empaques y embalajes entre un 32 y un 36%, y en la ciudad, eso fue en el país, en la ciudad de Atenas, en la capital, 3%, pero los residuos sólidos domiciliarios bajaron 10% en todo el país. Ahora, en la Ciudad de México se tiene una recolección, estos son datos aquí, lo que hablaba dependiendo de la fuente. Esta es una publicación en el periódico En La Jornada con una entrevista personal de la sección 1 del sindicato, es decir, es personal que está en primera línea, al frente del riesgo, que sabe y conoce empíricamente cuánto pesa lo que lleva un camión, todo lo que es el dato del día a día, son de ahí derivados estos datos. No son producto de una investigación científica, sino del trabajo de investigación de la reportera, a la cual se le dijo que la recolección diaria estaba el 30 de abril en 17,000 toneladas. Recordemos que son 12,500 por día, con un incremento de 3,000 adicionales a las convencionales. La plantilla de personal se incrementó a 17,000 trabajadores, tanto formales como informales, con 4,000 voluntarios, ya que hubo una baja de 6,000 trabajadores. Hay que recordar que en los empleados de limpia también hay personas, hay adultos mayores, más vulnerables también con comorbilidad, como por ejemplo diabetes, obesidad, etc. Entonces, eso también fue importante en esta baja de ciertos elementos por estas características, pero la adición de personal nuevo. Ahora vamos a ver lo que son los residuos peligrosos biológico-infecciosos en la Ciudad de México, ahora sí con datos duros de la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos del Gobierno de la Ciudad. Así que esto afortunadamente llevan un control en estos datos. Estamos hablando aquí de biológico infeccioso solamente de los hospitales de la Ciudad de México, no estamos hablando acá de los grandes hospitales del Instituto de Enfermedades, del Hospital de Enfermedades Respiratorias o del ABC o del Zurbarán, de todas estas grandes instituciones. Son solamente de la ciudad, del Hospital Joco, del Rubén Leñero, etc. Entonces, aquí podemos ver cómo en toneladas por mes, veíamos en enero 16 toneladas, bajó a 15 en febrero, en marzo hay un incremento a 17, muy pequeñito, pero ya en abril hay un incremento del 65%, que se duplica, hay un incremento del 100% en mayo. Entonces, aquí son la apertura de 7 unidades médicas asignadas como COVID y estas otras 6 unidades médicas asignadas como centinelas. En junio, esto solamente la primera semana, pero muy seguramente vamos a ver en las siguientes gráficas, no en estas, perdón, quiero decir en las que se tengan más datos, ya cómo se va incrementando. Aquí lo vemos por unidad médica, es decir, este es el promedio de generación por unidad, por hospital. 964 kilogramos en enero y marzo por unidad, con estos rangos que van de menos de 1,000 kilos, es la mayoría, de 1,000 a 2,000, de 2,000 a 3,000. Vimos que en ese periodo no había más de 3,000 kilogramos por día. Acá vemos ya que de abril a mayo la generación por unidad médica sube a casi 1,700 kilos en ese periodo, y ya tenemos unidades que tienen una generación de 5 a 10,000 kilos y más
de 10,000 kilogramos. Entonces, eso es por unidad médica, individualmente. Ahora, habíamos visto por mes los datos, acá estamos viendo cómo se han ido incrementando por día, pero en rangos de semana, es decir, 16 a 22 de marzo, 23, 29 de marzo, 30 de marzo, 5 de abril. Vamos viendo cómo se mantiene más o menos estable. Un pequeño incremento ya en abril, a fines de abril. En mayo hay un brinco. Y vemos aquí cómo se mantiene en junio. Este es solamente del 1 al 7, pero también es de esperarse que los próximos datos permitan ver que la curva va a incrementarse. Tenemos ya aquí este dato que comparativamente pasamos de día, de mes, estamos en el año 2018 en el verde claro, 2019 el verde oscuro y 2020. Y vemos aquí también, por alguna razón, 2019 es el año que menos se ha generado, pero también vemos un brinco en el caso del 2020, ya en mayo. En junio esto es, como les había dicho, solamente la primera semana. Vamos a desmenuzando los datos todavía a mayor precisión, que son excelentes datos. Ojalá y todos los hospitales en México y en todas partes hicieran esta información, que será muy útil para determinar políticas públicas, medidas técnicas, de todo para futuras contingencias, futuros eventos y estar bien preparados. Entonces aquí ya se tiene lo que es la generación por cama, es decir, son 3,145 camas, el universo de estas cifras que son de enero a marzo. Se tiene un dato de 15.3 kilogramos en ese periodo. Es la generación de RPBI de cama por este periodo de tiempo. Y vemos cómo se incrementó en un 75% al llegar a casi 27 kilogramos por cama. Y bueno, también la medida que plantea esta dificultad de los residuos, disculpen que vaya un poquito a prisa, pero es mucha información y todavía vamos a la mitad apenas, entonces de todos modos va a quedar la presentación y con las preguntas y respuestas con todo gusto vemos detalles. Acá, ¿cómo ha trabajado la Ciudad de México para lo que son la generación de RPBIs? Hay muchas preguntas sobre esto. ¿Cómo hago para los residuos que se generan en casas donde hay un contagiado confirmado? La Ciudad de México elaboró estos kits médicos COVID-19, los cuales traen un termómetro, mascarillas, tapabocas, etcétera, y trae bolsas para residuos peligrosos biológico-infecciosos de acuerdo a la norma de Semarnat y Salud para ese tipo de residuos que vienen en estas cajas que se entregan en las casas donde hay enfermos contagiados. Entonces, en esas casas están instruidos los habitantes para depositar allí los residuos y el servicio de limpia de la Ciudad de México, no el privado, los empleados ya saben que ahí van a recolectar estas bolsas que se llevan a las estaciones de transferencia. En todas las estaciones de transferencia se han establecido estos espacios marcados con 2 metros de distancia de esta carpa donde se guardan las bolsas con los RPBIs y los contenedores del contratista que tiene contratada la Ciudad de México para tratar los residuos en un incinerador autorizado por la Semarnat. Entonces, es la manera en la cual los residuos no de los hospitales, esos ya se llevan tradicionalmente así. Lo nuevo para atender la emergencia es que los residuos RPBIs generados en las casas se tratan de esa manera. Bueno, para terminar RPBIs, vamos a ver en Chile hubo un incremento de 17% en marzo y 21% en abril. Bajó la respuesta de esta persona que era el presidente de ISWA, ya el capítulo de ISWA en Chile, era que fue porque inicialmente la gente va a los hospitales, pero después de saber que hay este riesgo y la pandemia, las personas ya no van acompañadas o van solas y hay una resistencia a no solamente ir por cualquier cosa al hospital, y esa es la razón por la cual se comentó que había un descenso después de incrementarse. En Francia, un incremento de 20 a 41%. Aquí hay un dato interesante que en Inglaterra y Francia se autorizó como permiso temporal para incinerar RPBIs, residuos peligrosos biológico-infecciosos, en las instalaciones de residuos sólidos urbanos por la emergencia y por la certeza de la eliminación de todo lo que sea patológico en este tipo de instalaciones.
Vamos a ver el estudio de Brasil. Me hace falta... Ah, no, acá está. Sí. Bueno, primeramente el interés y la importancia que le asigna Brasil a lo que es el sector informal. Como Brasil en muchas cosas es pionero en la región en todo lo que tenga que ver con la gestión de residuos, tanto en la parte normativa, jurídica, como en la parte técnica, pero mucho en lo que es la atención de los grupos marginales y la informalidad en los catadores o pepenadores. Así es que en este caso, después de la pandemia que se originó, el Consejo Nacional del Ministerio Público generó esta nota técnica en la cual se dice de manera explícita lo que es las acciones de prevención para evitar la diseminación del COVID por la colecta separada o selectiva en las actividades ejercidas por las asociaciones y cooperativas de catadores de materiales reutilizables y reciclables. Ese mismo instancia, el Ministerio Público realizó ya instrumentos jurídicos y de política con directrices tanto técnicas como jurídicas para la misma actividad, y de manera explícita es la inclusión social y productiva de los catadoras o pepenadoras y catadores. Hay una inclusión aquí de cuestiones de género también, y habla del riesgo a la salud de esta actividad de los trabajadores de los servicios, y habla también de no retirar el carácter esencial de los servicios públicos. Hay mucho más ahí, pero lo dejamos para pasar a lo que es este estudio con este nombre muy largo. No lo voy a leer, pero es el estudio que hizo ABES, esta Asociación Brasileña de Ingeniería Sanitaria Ambiental, contraparte nuestra. La ABES tiene estas cámaras técnicas de residuos sólidos, tiene de agua, de aire, de otras cosas, pero tiene una de residuos sólidos. Y la coordinadora de esta cámara es Katia Campos, amiga desde hace muchos años, basuróloga, lixóloga, que coordina este grupo, esta cámara, y fueron 5 o 6 autores, Geraldo Reichert, está el profesor Yucá, son varios, pero Katia coordina esta cámara que fue la que elaboró. Y los datos de base que se tienen acá son las 23 ciudades capital que ya había hablado, de las 26 que hay, más el Distrito Federal, con un universo de 46 millones de habitantes en estas 23 ciudades, y con una plantilla de trabajadores de 82,000, un poquito más de trabajadores de limpia que fueron incluidos en esta pesquisa o investigación, y abarca el periodo de marzo a abril de este año. Y fue publicado hace una semana, unos 10 días apenas, en el portal de Brasil, de IRIS Brasil, lo pueden encontrar. Datos más significativos, los resultados de casos sospechosos y confirmados de limpia, no son números, quizás hay un error aquí, no son números, son porcentajes, como podemos ver, de casos sospechosos por sector de actividad y confirmados. Entonces vemos acá cómo hay una incidencia mucho más alta en lo que es la limpieza urbana, lo que es barrido y capina, que es el desensacatado, la limpieza, digamos, deshiervado y barrido. En esta parte, la colecta convencional, normal, no selectiva. Acá está la selectiva, después estaciones de transferencia, relleno. Aquí este 5% es importante ver que es el sector administrativo con un porcentaje importante. Pero bueno, pasamos a los confirmados y vemos cómo se confirma que este 53%, más de la mitad, se ubica en donde es la colecta convencional. Sigue siendo importante también la limpieza urbana, el barrido, deshiervado, pero aquí lo que llama la atención es que como el personal administrativo está en tercer lugar, con una mayor incidencia de casos confirmados que los del relleno sanitario, la estación de transferencia, de las plantas de selección de residuos. Entonces, eso es algo que llama la atención de manera importante. Y luego también vamos a ver acá cuáles son las cifras totales. Veíamos porcentajes, aquí están números, de manera que fueron un poquito más de 2,000 casos sospechosos, de los cuales fueron 185 confirmados en todos los sectores, desde los administrativos hasta las estaciones de transferencia, rellenos sanitarios, etc.
y con 15 lamentables fallecimientos en todos estos 2025 y en el periodo que habíamos comentado. De estas 15 defunciones, solamente 4 fue posible averiguar dónde, en qué sector fue. Y sorpresivamente, bueno, 2 en la colecta convencional, pero 2 en el sector administrativo, donde no hay contacto con los residuos directo. Entonces, esto es importante, 4 de estos 15. Los otros 11 casos no fue posible determinar en dónde, en qué tipo de sector se dieron estas defunciones. Ahora, esto también es importante, que nos lleva luego a un dato duro y difícil de ver cómo el sector de aseo urbano es un sector de muy alto riesgo. El estudio que hizo Aves también determinó que por cada 1,000 trabajadores resultaron 4.6 casos sospechosos, con 2.3 confirmados y 0.18 defunciones por cada 1,000 empleados de estas 23 ciudades. Esto se resume, aquí están las 23 ciudades, aquí vemos Salvador de Bahía, Recife, el norte, Curitiba, Fortaleza, Brasilia, la capital. Acá ya está Belo Horizonte, las grandes ciudades, Belo Horizonte, San Paulo, Río, Belén, San Luis. Vemos, por ejemplo, bueno, los casos sospechosos, los confirmados en azul, con unos brincos aquí en Río, Fortaleza, y las muertes, hubo 10 en Río, fue la ciudad que más tuvo, y las otras 5 están aquí en Fortaleza. Se tienen otras también acá en Aracaju y en San Paulo 1. Ahora, cuando brincamos y hacemos un indicador más particular comparado con toda la población de Brasil, sospechosa, con toda la población de Brasil confirmada y contra todas las defunciones por COVID en Brasil, y se compara con todas estas cifras de casos sospechosos confirmados y defunciones de los empleados, tenemos que hay casi un 6%, casi 6 veces más casos confirmados. Esto lo podemos ver aquí en esta gráfica. Se sacó un índice de 41.1 casos confirmados por cada 100,000 habitantes en Brasil, de cualquier ciudadano normal. Esa relación de 41 a 100,000 sube a 225, casi 6 veces la proporción de 225 en 100,000 habitantes. Y si nos vamos a lo que son las defunciones, vemos que hay, la diferencia es de 18, más de 6 veces, es decir, mueren 6 veces más empleados de Limpia que un ciudadano común y corriente de Brasil, porque simplemente es empleado de Limpia. Es decir, hay una incidencia mucho mayor, 18.2 muertes por cada 100,000 empleados contra 2.8 muertes por cada 100,000 habitantes. Entonces es un dato realmente importante que hay que tener en entonces me parece un trabajo excelente lo que están haciendo en Brasil. Hubo una primera etapa, una segunda, están continuando con este trabajo y seguramente habrá resultados muy interesantes. Se nos acaba el tiempo pronto, entonces vamos a ver un poquito más de reciclaje, muy breve, algunas consecuencias de lo que es la pandemia en reciclaje, que tiene consecuencias diferentes en países desarrollados, países industrializados, entre países en vías de desarrollo o subdesarrollados que no tienen los mismos sistemas de gestión de residuos, por supuesto. En Ciudad de México las plantas de separación se detuvieron. Buenos Aires, la planta de reciclaje, me estoy refiriendo a SEAMSE, que está fuera de Buenos Aires, pero la planta de reciclaje de residuos de construcción y demolición se detuvo. Aquí en este caso fue también por una caída en la industria de la construcción, porque aquí es, digamos, un tipo de residuo que no tiene una incidencia directa o contacto directo, pero se paró por la caída en la industria de la construcción.
pero la planta de tratamiento mecánico-biológico, una muy buena planta que tienen allá, solamente se dejó la parte mecánica, balística, etcétera, pero se canceló la recuperación manual. Y por otra parte, algunas empresas recicladoras trabajan al 20% de su capacidad. Allí enfrente, cruzando el Río de la Plata, en Montevideo, bueno, ustedes saben que Uruguay, junto con Chile, es un país de primer mundo en términos de la zona de la región latinoamericana, no del Caribe, pero sí latinoamericana. Uruguay y Chile son países de alto ingreso de acuerdo a la clasificación del Banco Mundial y por lo tanto, en este caso Montevideo pararon las plantas de separación, pero el 46% de los empleados fueron mandados a seguro de desempleo, es decir, algo que acá no existe. Allá tienen un seguro de desempleo y los empleados que estaban en estas plantas están recibiendo una parte del sueldo, del salario nominal, pero tienen esa protección. También diferencias en América Latina, la tendencia es a detener totalmente el reciclaje para evitar el contagio y se detuvieron las actividades en este sentido de separación, de segregación de materiales, con algunas excepciones, por supuesto. Estoy hablando de consecuencias generales. Con una recomendación, por ejemplo, quienes no pararon hacen esta medida preventiva de decir, bueno, sí sigan separando solo material seco y guárdenlo en casa por 72 horas. Sabemos que en el plástico tiene una desventaja el plástico frente a otros materiales que dura 5 días, pero también depende de otras condiciones. Entonces, una recomendación es que se guarden estos materiales en casa por 72 horas. Después tenemos que el paro si se para la separación, obviamente al llevar a un solo destino los materiales, esto sucedió en Europa al principio cuando discutieron esta cuestión de cerrar o no cerrar, pero la situación fue que si se paraba la separación y envío a diferentes sitios, al enviarlo a uno solo iba a saturar la capacidad para la gestión adecuada. Como comentaba, la Unión Europea mantiene colecta separada y centros de acopio cerrados, ya lo comentamos. Aquí, por ejemplo, esto ustedes conocen ECOSE, esto estaba en el portal de ECOSE que dice: anunciamos que las actividades de nuestros diversos programas están suspendidos hasta nuevo aviso. Es una captura de pantalla de ECOSE. Para finalizar, algunas consideraciones que me gustaría compartir con ustedes. Después de esto, un poquito rápido, un poquito atropellado, discúlpenlo, pero sí hay mucha información, como les comentaba, hay muchos datos, hay muchos eventos que se han organizado sobre el tema, entonces afortunadamente toda esta información sirve para poder tener elementos de cómo manejar las cosas de una mejor manera y seguramente van a seguirse generando. Entonces, algunas consideraciones finales que podemos comentar acá es el incremento del plástico de un solo uso por razones evidentes. Ya vimos la compra de comida para llevar, la entrega a domicilio, todo este tipo de cuestiones. Aparte, vimos como en Estados Unidos el 300% del incremento de los desinfectantes, todo en envases de plástico. Por otra parte, también algunos supermercados ya prohíben recibir estas bolsas que ellos mismos vendían de uso múltiple y no los aceptan, y ahora solamente están usando bolsas de un solo uso, prohibiendo las propias bolsas que ellos vendían, las reciclables, las reusables de polipropileno, de PET, etc. En estos tiempos la prioridad no es reciclar o valorizar residuos, es proteger la salud de todos los habitantes. Se ve también que es parte de estas consecuencias van en contra de la economía circular, en contra de las 3 R's, porque pues están desechando, aparte de solamente de lo que es bolsas y todo esto para la comida y entrega domiciliaria, se tienen también las mascarillas, las cubiertas, los Tyveks, todos los trajes y todos los equipos de protección personal que básicamente están hechos de plástico en muchos casos, ¿no? Entonces todo eso por cuestiones ya sea que no son reciclables o no es rentable, porque también pudieran estar contagiados. La importancia de la comunicación, bueno, ya lo mencionamos, y sobre todo esta proliferación de fake news, que si el virus no es virus, es bacteria, y todas,
que si inyectándose cloro o tomando Lysol. Hay toda una serie de cosas y sobre todo la importancia de la comunicación también, que tiene que ver con qué hacer en casa con los residuos. Esto genera una enorme presión en los sistemas de gestión de residuos sólidos, que genera cambios en toda la cadena, recolección, etcétera, hasta la disposición final. La composición de los residuos sólidos varía, como hemos visto, más doméstica, porque estamos en casa, porque no vamos fuera, comemos en casa o pedimos para comer o también lo preparamos en casa. Con miles de millones de gente encerradas en sus casas, obviamente la casa se vuelve un generador importante. La materia orgánica y el empaque crece. Estas razones, bueno, ya las comentamos. También esta dualidad de salud, medio ambiente en la gestión de los residuos. Si recordamos, los basurólogos de todo, bueno, cuando menos en la región, siempre el área de residuos empezó en la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud, y se mudó a la parte de medio ambiente. Ahí hay siempre una dualidad o una controversia si debe ser un asunto de salud, y por lo tanto el sector salud debe controlar todo lo que es la gestión de residuos, o bien el sector medio ambiente. La importancia de la ciencia y la política pública, bueno, es algo también que esto se ha discutido mucho en los seminarios de ISWA, y cómo es importante generar información científica que pueda ser útil para poder tomar decisiones y generar instrumentos de política, instrumentos normativos que vayan adecuadamente a dar una solución al problema y no agravarlo. Esta cuestión del servicio público y privado, la privatización, que se ha hablado mucho del servicio de salud y cómo se vino a deteriorar por una mala privatización. Se ha hablado también de si el servicio de limpia debe ser o no público o privado. No estoy diciendo ni a favor ni en contra de ninguno de estas opciones, simplemente lo pongo acá en la mesa. Están esas discusiones actualmente. Ver esto como una oportunidad para evaluar y mejorar todas las condiciones del sector residuos, que lamentablemente algunas instancias como la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo, hemos insistido mucho en que se le dé un nombre y apellido a los residuos, pero estas instancias globales o regionales incluyen a los residuos en el saneamiento, ETRAS, agua y saneamiento, pero no se le llama por su nombre. Entonces ahí también hay un poquito, yo no sé si es el miedo a hablar de basura, de residuos, que se ve feo, pero creo que ya es tiempo de que se mencione a los residuos en estos entornos globales y regionales. Y bueno, como vimos, la vulnerabilidad de los trabajadores en básicamente, hemisferio sur, por las austeridades de recursos, presupuestos municipales, que no se puede contratar suficiente personal, suficiente equipo, etcétera. La informalidad, que sigue trabajando la informalidad a pesar de todo, en muchos lugares donde no hay recolección y donde la gente, si no colecta, si no pepena, si no trabaja de manera informal, no puede comer. Entonces, con esto quiero terminar. Ya me comí 2-3 minutos, pero dándole las gracias a todos los que están escuchando, conectados. Gracias por su tiempo, por su atención y por supuesto reiterarlo a Holcim y GeoCycle. Y con esta frase que se encontró por ahí mi hijo una vez, espero que no me vayan a reclamar, pero ahí está la referencia, el Diario de España, que dice, bueno, es una traducción libre, se puede traducir como no volveremos a la normalidad, pero creo que tiene el sentido de no queremos volver a la normalidad, porque esa normalidad era justo el problema. Entonces, bueno, hasta aquí termino. Simplemente menciono que tenía otras diapositivas por si tenía tiempo, que quería comentar con ustedes. Son estas encuestas rápidas que se hicieron en 4 webinars de UN Habitat, de la ONU Habitat, que van a quedar ahí en la presentación, por si es muy interesante. Entonces, pues muchas gracias. Regreso con Ivette o Patti, no sé. Muchas gracias a todos. Y con todo gusto, si hay preguntas, espero poder contestarlas. Muchísimas gracias, Gustavo. La verdad es que muy buena tu presentación y resalta la importancia de tener cronistas como tú que estén colectando esta información de lo que está ocurriendo en el mundo, justamente para recabar las mejores prácticas o las mejores tecnologías en el mundo y que en algún momento puedan ser vertidas en regulaciones, porque hoy representan un reto
en muchos sentidos, ¿no? Desde la perspectiva de los plásticos, desde la perspectiva en la recolección, pero también este vínculo, esta línea tan delgada que existe entre el medio ambiente y la salud. Muchísimas gracias. Ojalá que algunas de las autoridades que están aquí pues puedan acercarse a ti para que puedan de viva voz conocer todo esto y tomarlo en cuenta para la formulación de regulaciones. Y bueno, damos paso a una serie de preguntas que nos están haciendo aquí las personas que están con nosotros. Adelante, Pati. Gracias, Ivette. Gracias, Gustavo. Bueno, tenemos una pregunta que justamente de lo último que estaba comentando Ivette sobre el tema de gobierno, y nos dicen por acá, ¿qué acciones está tomando el gobierno mexicano para asegurar que el total de los residuos peligrosos biológico-infecciosos generados en casa-habitación se estén manejando de manera adecuada? Bueno, lo que es la autoridad, la competencia de este tipo de residuos es federal. Es de la Semarnat, y vimos cómo ya generó la cartilla indicando cómo hay que hacerlo. Es también su obligación el control de todas las instalaciones que existen, que haya una suficiente infraestructura para tratar adecuadamente estos residuos. Pero yo pienso que la autoridad local tiene una responsabilidad compartida. Vimos de manera muy clara, espero que así haya quedado claro, cómo la Ciudad de México respondió de esta manera muy práctica y decir, a ver, yo lo que tengo que hacer es identificar en cuáles casas con domicilio y nombre hay un enfermo contagiado, y le voy a regalar este kit que trae bolsas, entre otras cosas, que cumplen con la norma 087 de Semarnat, para que allí las coloque el enfermo, la familia del enfermo. Entonces, es una respuesta que me parece muy adecuada. En el caso de las otras ciudades, yo pienso que tiene que ser un trabajo cercano entre la autoridad federal y la local para poder dar respuesta y adaptar mecanismos similares o bien adaptados a las características de la propia ciudad. Yo creo que ahí sí son tiempos de colaboración y tiempos de aprender a trabajar de manera mancomunada y juntas en solucionar un problema común. ¿Sí? Muy bien. Te pregunta Nubia Ávila que si podrías volver a repetir cuánto dura el virus en el plástico. En el plástico, bueno, a mi edad ya se me olvidan muchas cosas, y tengo el estudio, si quieren se los puedo compartir, pero son 5 días. En el acero y en plástico, 5 días. El plástico no sé si es PET, polietileno, etcétera, tantas cosas que hay, pero sí, digamos, hay hasta esta duración de 5 días. Hay otros materiales, creo que el cartón son 72 horas, materiales como la ropa y el papel es diferente. Es un problema serio. Por ejemplo, los expertos de reciclaje de ISWA en un seminario que hubo la semana pasada comentaban justamente que no hay evidencia científica hasta ahorita que pruebe si hay un riesgo de transmisión por la gestión de residuos sólidos urbanos, no hospitalarios, urbanos, para detener el reciclaje. Y en Europa no se ha parado el reciclaje, ni la recolección, ni nada, excepto con estos comentarios que hice. Pero no hay evidencia científica todavía, así como sí hay sobre el tiempo que dura, pero ahí en materiales parados. Pero que se haya hecho un estudio con un seguimiento de la fuente al lugar de reciclaje, pasando por las manos del pepenador, no hay todavía resultados que yo sepa, y esto lo dijo una doctora inglesa especialista en protección de lo que es la gestión de los residuos. Entonces, ese es un problema que hay que seguir estudiando. Muy bien, Gustavo. Tenemos otra pregunta de María Luisa y nos dice, ¿se ha solicitado o ha sido requerido a los hospitales las bitácoras o cuantificaciones de los residuos COVID generados? ¿Se les ha requerido el control adecuado para romper la cadena de contagio? No tengo una respuesta, no incursioné en la parte de los hospitales, en el control, digamos, esto lo hice en mi tiempo libre, no tengo otras cosas que hacer. Sería, por supuesto, muy interesante y tener el acceso a poder hacer una investigación para tener este nivel de detalle. Yo no lo tengo, los datos que tengo de la Ciudad de México y de lo que se genera, y que son solamente hospitales de la Ciudad de México, seguramente la Secretaría de Salud
de la Ciudad de México lo puede tener, y por supuesto en los hospitales privados. Sin embargo, yo creo que tener el acceso a esos datos y pedirlos no es así tan fácil. Si no es porque uno tiene colegas, conocidos, relaciones también de trabajo, gremiales, es un poquito difícil. Y la otra es como AVES, que no es una entidad de salud, pero es una entidad como AMICA, que trabajamos con ciertos proyectos, pero se puede conseguir esta información. Ellos la solicitaron a las ciudades. Escribieron, pidieron, fueron, tocaron puertas y les dieron todos estos datos. Y vimos cómo se tienen estas tasas con datos tan duros y tan duros en el doble sentido, de blanco y negro, pero tan duros de aceptar de cómo hay esta disparidad y este riesgo en lo que son los empleados de Limpia. Muy bien. Te hacen muchas felicitaciones, Gustavo, Rubén Darío Rodríguez, Susi Livien. Qué excelente presentación. Es muy importante el fortalecimiento de marcos normativos. Y alguien aquí te pregunta si se tienen datos de estos residuos en todos los estados de la República Mexicana. Un poco la respuesta que diste hace un momento, ¿cierto? Los datos de la República Mexicana, pero ¿de qué estudios? No recuerdo haber mencionado estudios en la República Mexicana. ¿O entendí mal la pregunta? Sí, yo pienso que son estudios respecto de la generación de los residuos de COVID ahorita que está ocurriendo toda la pandemia en el resto de los estados. Mira, la Semarnat está trabajando en esto, en generar cifras a nivel nacional basado en datos, en indicadores de gramos. Hay un dato por ahí de China de 210 gramos por cama de enfermo COVID. Y Semarnat está trabajando con estos indicadores, pero digamos, es una cosa que se está haciendo todavía. Ha salido un par de entrevistas, una en el Excelsior y otra creo que en el Milenio, en que se ha entrevistado a los dos directores generales, uno de GFAUT y otro de GEJIMAR. Si quieren, luego puedo pasar el dato de la fecha de la entrevista, pero no hay por estado, que yo sepa. Los datos que yo presenté así puntuales con el logo de la Ciudad de México son exclusivamente de la Ciudad de México y no por delegación. Pero que yo sepa, no existe todavía pues datos por cada uno de los estados de generación de RPBIs. Y si alguien los tiene, pues ojalá que me los pudieran compartir. Muy bien, Gustavo. Tenemos una última pregunta por acá. Hacen mucho en referencia a los cubrebocas. Por ejemplo, nos dicen aquí, si en la empresa en la cual laboro utilizamos obviamente los cubrebocas y guantes y no está contagiados, se deben o se pueden disponer a través de los recipientes de RCU y si se requieren rociar con cloro. No, es decir, si hay sospecha de contagio, sí, si hay síntomas. Si es una persona que trabaja en una oficina, en una tienda, lo que sea, el tapabocas que usa uno por recomendación, pero está sano, se va con el residuo sólido urbano normal, común y corriente. No hay problema. Evidentemente se podría irse digamos, el principio precautorio para evitar cualquier riesgo, porque si esa persona está contagiada y no tiene síntomas, hay esa problemática con este virus que aparentemente las personas asintomáticas no transmiten o sí transmiten un día sí y otro día no. Pero en lo cotidiano, en nuestras culturas, no tiene por qué eso irse a ningún lado y se va con el residuo sólido urbano común y corriente. Muy bien, Gustavo. Pues estamos muy agradecidas porque hayas estado hoy, el día de hoy, con nosotras. No, al contrario. Vamos a compilar todas las preguntas y comentarios que hicieron a tu conferencia y te las vamos a enviar para que puedan ser respondidas y reenviadas a nuestro público. Y bueno, sí. A todos los demás les damos las gracias por acompañarnos nuevamente y les recordamos que nuestra próxima conferencia es el próximo lunes con el tema de economía circular. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias.